Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud, honra, gloria y honor. Estamos orando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, altamente agradecidos en este santo día de reposo por permitirnos, Señor, estar aquí delante de usted. Hemos venido porque tenemos la necesidad, Señor, de ser perdonados, de ser escuchados, de ser enseñados. También, Señor, sentimos el deseo ferviente, sincero de alabarte como el Creador, de darte las gracias, Señor, por la vida que nos das, especialmente de agradecerte por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, su justicia, por la obra del Espíritu Santo, su intercesión con gemidos indecibles, por la obra de tus santos ángeles que trabajan y obran en favor de los que vamos a ser salvos. Señor mío, gracias por tu palabra también, que nos has permitido conocerla. Perdona nuestras iniquidades, Señor, y a esta hora te ruego, ahora que vamos a iniciar con esta temática, ayúdanos a entender, Padre mío, ayúdanos a entender cuál es el propósito tuyo al crear la tierra, al establecer al hombre para que la gobernara, la sojuzgara. Ayúdanos a entender la promesa hecha en el Edén de un Salvador. Ayúdanos a comprender, Señor, que esa promesa se iba a cumplir en algún momento, como dice tu palabra, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Señor, ayúdanos a entender que un día iba a venir esa simiente de la mujer a ponerle fin al pecado, a vencer a Satanás. Padre mío, hoy en día hay mucha gente engañada con una interpretación falsa de la profecía, teniendo en cuenta que las promesas se van a cumplir con el Israel literal. El diablo ha levantado una falsa profecía, está levantando cortinas de humo con la guerra del Medio Oriente. Señor, haciéndole pensar a la gente que esa tierra es santa, y entre ellos peleándose y reclamando la promesa de ser la nación escogida. Eso ha traído, Señor, una falsa interpretación profética del futurismo, también del preterismo. Padre mío, hay mucha gente que está engañada y no sabe qué hay detrás de todo este conflicto. No pueden ver el sionismo actuando allí para llevar al ecumenismo de la sangre, para unir las religiones y para que estos poderosos de la tierra se unan para pelear contra el Cordero. Están esperando, como han rechazado al verdadero Cristo, al verdadero Mesías, ahora están esperando un falso Cristo, un falso Mesías. Y mucha gente ha caído en ese engaño del sionismo, del futurismo, del calvinismo. Oh Señor mío, ayúdanos a entender, Padre mío, la realidad de la historia del verdadero Israel en la Biblia, de ese pueblo, Señor, que tú escogiste para que sea luz y a través de la luz que iba a irradiar de ese pueblo, muchas naciones puedan venir al conocimiento del Dios verdadero y convertirse al Dios verdadero. Padre Santo, ayúdanos a entender quiénes somos el Israel espiritual y quiénes somos, Señor, los herederos de la promesa. ¿A quiénes es que tú has prometido llevar de nuevo a la tierra prometida, a la Canaán celestial? ¿Y a quiénes es que tú les has prometido esta tierra, este cielo nuevo y esta tierra nueva? Señor mío, ayúdanos a entender en qué consiste el hacer tu pacto, el aceptar tu pacto, Señor, que tiene de por medio la ley, la obediencia a los mandamientos. Padre Santo, te ruego una bendición para mí. Dame la sabiduría del cielo, Señor, la inteligencia. Dame, Señor, las palabras adecuadas, el entendimiento claro para poder compartir estas verdades. Y a mis hermanos igualmente el discernimiento para poder entender y comprender, interesarse, Señor, por la verdad y no ser engañados, Señor mío.
Padre, gracias por amarnos y cuidarnos. A los amigos que van a escuchar este tema también, Señor, te ruego que los bendigas y que de alguna manera ellos también puedan llegar a entender realmente la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, los estoy saludando a todos. Un feliz Santo Sábado. En esta noche hemos invitado para hacer una breve introducción, quizás preliminar, acerca de lo que será el estudio que estaremos adelantando por estos días, que lo hemos titulado El Israel literal y su falsa interpretación profética. Hermanos, ¿cuál es la razón por la cual queremos revisar en la Biblia y en la historia este asunto del Israel literal, el Israel espiritual? La razón es porque el diablo ha levantado una falsa interpretación profética a raíz de todos estos acontecimientos, ¿sí? Yo estoy seguro que nos va a faltar tiempo para hablar de tantas cosas que el diablo ha levantado, hermanos. Pero con lo que vamos a leer en las Escrituras, la idea es comprender. Dentro de esa falsa interpretación profética, hermanos, entiéndase, por favor, es que la mayoría de cristianos, la mayoría de cristianos están, hermanos, enseñando. El diablo ha levantado un movimiento que se llama sionismo, y ese movimiento surgió alrededor del año 1948, cuando se crea por antojo de una persona y de algunas personas, se crea el Estado de Israel, el país de Israel, se lo crea. Pero detrás de eso hay unos objetivos macabros, hermanos. Y entonces ahora se levanta una religión que dice que la última semana de la profecía de los 2300 años no se ha cumplido y que el reloj de Dios se le acabó la cuerda, se paró en la semana 69 y entonces algunos la ponen en el año 35, otros en el 34, y que entonces las 69 semanas de las 70 semanas solamente han corrido 69 y hay una semana que falta por ocurrir y que hay un paréntesis en el tiempo profético y que entonces ahora esa última semana va a suceder ahora en el futuro, y empiezan a levantar un poco de argumentos y a decir que el Mesías que están esperando, entonces va a venir a gobernar desde Jerusalén, desde la Tierra Santa, y entonces ese Mesías va a ser una persona humana de entre ellos, muy activa, pero que a la mitad de la semana va a quebrantar el pacto y que va a matar a todos los judíos y que a todos los gentiles los va a llevar al cielo y todos los judíos van a ser destruidos. Hermanos, hay tantas especulaciones al respecto de esto que nos sorprende de verdad escuchar a todos los cristianos evangélicos, inclusive a los musulmanes, a estos integrantes de las religiones monoteístas, que son los cristianos, los judíos y los musulmanes, unidos en una falsa interpretación profética, dirigidos por el mismo diablo, pensando en que el tercer templo, pensando y aguardando la esperanza de la reconstrucción del tercer templo allá en Jerusalén, donde van a volver a restablecer el sistema de sacrificios y donde se va a cumplir esa última semana de la profecía de los 2300 años. Hermanos, para eso tenemos que hacer un recorrido en la Biblia y a lo largo de la historia, ¿sí? Tenemos que hacer un recorrido y entender
algunos aspectos que son muy sencillos de entender, que quizás los pasamos por alto, pero en este contexto es donde debemos repasar algunas cosas, hermanos, de la Biblia bien sencillas para poder entender realmente cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham, ¿sí? Porque la guerra en este momento, desde hace muchos años, desde 1948, la guerra se ha levantado entre el Estado de Israel y los palestinos. Ambos reclaman la promesa, ambos provienen de Abraham, ¿sí? Solamente que unos provienen de Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar, y otros provienen de Jacob. Ambos están reclamando la tierra por herencia, ambos están reclamando ser hijos de la promesa, ambos están reclamando ser la nación bendecida. Y alrededor de esto se teje una cantidad de especulaciones y doctrinas, hermanos, que sí tienen que ver con nosotros porque nosotros vemos a los evangélicos creyendo en lo mismo. Vemos la influencia del sionismo, del judío mesiánico, predicando en las iglesias adventistas, la vara del pastor. Vemos a los evangélicos, pentecostales, unitarios y trinitarios creyendo lo mismo. Entonces el mundo está contagiado de esto, ¿sí? Creyendo en una tierra santa que no es santa ya. Y muchos esperando que se cumplan las promesas de un Mesías que ellos rechazaron. ¿Cómo puede ser que estén esperando que se cumpla la restauración de Israel por el Mesías si ellos rechazaron al verdadero Mesías? No puede haber cumplimiento de la promesa rechazando al Mesías, porque fue el Mesías, fue Cristo el que prometió, porque el que hizo la promesa. Entonces, hermanos, alrededor de esto se tejen tantas cosas que, vuelvo y les digo, iremos paso a paso, hermanos. Revisaremos muchos temas y iremos paso a paso revisando lo que está escrito y analizando muchas cosas. Entonces, esta noche quiero hacer unos preliminares para poder ir entendiendo el contexto de la situación. Bueno, entonces, hermanos, lo que hemos dicho es que a este tema, a esta serie de temas, le vamos a titular así: el Israel literal y su falsa interpretación profética, porque detrás de todo esto hay una falsa interpretación profética. El diablo está uniendo a estas naciones. Detrás de esto está el sistema papal que quiere recuperar su poder, ¿sí? Y de hecho interviene en estas naciones, interviene en esas reuniones y por un lado los vemos abrazándose en reuniones ecuménicas con el uno, con los otros y con los otros, y por otro lado apoyando las guerrillas, apoyando la guerra, causando caos, causando crisis, con tal de, el objetivo es recuperar el poder y establecer el domingo como el falso día de adoración. Entonces vamos a ir desde el principio, hermanos. Vamos a poner el contexto desde el principio. Cuando nosotros abrimos la Biblia, y yo espero, hermanos, que ustedes abran la Biblia y lean por ustedes mismos los textos. Aquí los he colocado, quizás algunos de ustedes en el celular no los alcanzan a leer, pero los he colocado como referencia. Y es bueno, hermanos, que ustedes no se acostumbren a leer los textos de acá, de la pantalla, sino que la abran la Biblia, ¿cierto? Que abran la Biblia y la lean y marquen los textos también. Bueno, hermanos, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó la tierra. ¿Y para qué la creó, hermanos? La creó para ser habitada, ¿sí? Para ser habitada la creó. El versículo 26 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Dios decide crear al hombre y decide crearlo a su semejanza.
¿sí? En carácter. Un hombre capaz de amar, de sentir, de perdonar, ¿sí? De obedecer a nuestra semejanza. ¿Y qué más le dice? Y este hombre, hombre y mujer de todas las épocas, debe señorear, o sea, debe gobernar, debe sojuzgar. Dios decide crear la tierra para que el hombre gobierne la tierra. Y Dios le va a entregar la tierra al hombre. Allí no estaba Abraham, ni habían israelitas, ni habían judíos, ni habían palestinos, no habían naciones. Estaba el hombre y Dios dice que Dios creó al hombre a nuestra semejanza, hablando él, la palabra Dios en la Biblia es una palabra plural y contiene la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Si estuviera solamente hablando Dios el Padre, pues él no diría, hagamos al hombre. Él diría, voy a hacer al hombre. Pero allí el verbo es plural, hagamos, ¿cierto? En el versículo 2 menciona que en el principio Dios había creado los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía. Y Génesis 1:1 presenta a Jesucristo como el creador. Bueno, ahí están los tres personajes de la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Miren, a nuestra imagen, el hombre cuando fue creado por Dios traía la imagen de Dios. Adán cuando salió de las manos de Dios, fue hecho a la imagen de Dios. Dios lo hizo y el hombre traía la imagen de Dios. Cuando el hombre peca, ya su hijo Seth ya no trae la imagen de Dios, ya trae la imagen de Adán, la semejanza de Adán, porque Adán había pecado, ¿sí? Entonces, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Señorear es gobernar. Y para poder gobernar, Dios le entrega a Adán esa capacidad de gobernar, de señorear, ¿sí? Señoree en dónde, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Y en toda la tierra. El hombre debía gobernar en toda la tierra porque al hombre le fue dada la tierra. En principio, hermanos, esto es muy importante. Fue al hombre en el Edén que se le entregó la tierra para que la gobernara. ¿Y cuál la tierra? Era toda la tierra. ¿Sí? Este planeta Tierra. Y que gobernara sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y en toda la tierra. El hombre debía señorear, debía gobernar. Y en Porque todo aquí no animal que me da anda arrastrando sobre la tierra. que Hermanos, me si son dice tan... que mi video está detenido. Qué pena, hermanos. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos para no interrumpir si son tan amables. Habrá un espacio para hacer preguntas, hermanos. ¿Sí? Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque, hermanos, cuando el hombre peca, el hombre pierde por lo menos dos elementos. Pierde la santidad, pierde la imagen de Dios y pierde el territorio, la tierra que Dios le entregó para que la gobernara. Eso es lo que pierde cuando el hombre peca. Pero cuando el hombre peca, Dios pone en acción el plan de la salvación que había sido creado desde la eternidad. Y entonces se le hace una promesa, lo vamos a ver más adelante, para restaurar la imagen de Dios en el hombre y para que en algún momento el hombre pueda volver a la tierra nueva, volver al Edén, volver al plan de Dios, que se cumpla el plan de Dios. Ese era el propósito. ¿Sí? Vamos a ver. Ya en Génesis 2, 16 al 17, vamos a recordar nada más que dice que Dios le mandó al hombre, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás.
El hombre tenía que obedecer para vivir eternamente. Hermanos, el hombre tenía que obedecer para hacer suya la tierra y para hacer suya la vida eterna, para hacer suya, hermanos, esa autoridad de poder gobernar la tierra, para poder conservar la imagen de Dios que había traído. El hombre debía obedecer. Hermanos, esta historia que vamos a analizar en todos estos días también se aplica a nosotros a nivel individual. No podemos reclamar las promesas de Dios si estamos en desobediencia. No podemos reclamar la salvación, el perdón, la salud, la vida eterna. No podemos reclamar la tierra nueva, el cielo nuevo. No podemos si nosotros rechazamos a Cristo, si rechazamos al dador de la vida, al creador de la tierra, al creador del ser humano. Si lo rechazamos, no podemos reclamar esas promesas. Se le advirtió, el día que de él comieres, morirás. Bueno, allá en Génesis 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y decidió, hermanos, decidió tomar de su fruto y comerlo. Había sido creado el hombre y la mujer con el libre albedrío, con la libertad de elegir. Y el hombre, inicialmente la mujer, decidió tomar el fruto y comerlo y dárselo también a su marido. Y el hombre también decidió comerlo, recibirlo y comerlo, el cual comió así como ella. Los dos decidieron desobedecer a Dios. Yo pregunto, si los dos decidieron desobedecer a Dios, ¿tenían derecho a reclamar las promesas que Dios les había dado? No tenían derecho ya. Habían perdido el derecho a gobernar la tierra, a gobernar sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, a gobernar toda. Perdieron el derecho, perdieron la santidad, porque pecaron. ¿Sí? Pecaron. Leamos, por favor, allá en Romanos 5:12. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo narra la palabra de Dios esta parte? En Romanos 5:12. Noten lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, no el pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado entra a esta tierra, entra a este mundo por un hombre, refiriéndose a Adán. Y entonces dice allí mismo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces entra la muerte, ¿sí? Se pierde la santidad, el hombre peca. Sigo leyendo. Pero cuando el hombre peca, el Señor viene, hace el juicio y después de que se da cuenta y los amonesta y les hace caer en cuenta de su pecado, entonces les da la promesa. Y este versículo es muy importante, hermanos, porque esa es la promesa de la simiente de la mujer, o sea, Cristo. Esa es la promesa de un Salvador que iba a venir a tomar el lugar del hombre, iba a enfrentar a Satanás estando en nuestra condición humana y entonces iba a vencer estando en nuestra misma condición humana e iba a recuperar la santidad, la imagen de Dios en el hombre e iba a recuperar la tierra para un día ser purificada del pecado y entregarle otra vez al hombre el dominio de la tierra. Entonces la promesa dice en Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente, hablándole a la serpiente que está representando a Satanás.
enemistad, guerra, conflicto entre ti, le dice a Satanás, y la mujer. En profecía, la mujer está representando pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y entre tu simiente, fíjate que el diablo tiene simiente, tiene descendencia. Entre tu simiente y la simiente de la mujer va a haber guerra, enemistad. La palabra de Dios dice que la simiente de la mujer es Cristo. Va a haber guerra. Esta, o sea, la simiente de la mujer, Cristo, te herirá en la cabeza. La única manera de destruir a una serpiente, de matar a una serpiente, es pisándole la cabeza. No hay otra manera. Cristo iba a destruir a Satanás. Esta te herirá en la cabeza. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar, en el talón, causándole la muerte en la cruz. Pero la guerra, la victoria la iba a tener Cristo. Desde allí se les prometió a Adán y a Eva un libertador, un salvador, que es la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer. Allí no estaba Abraham, allí no estaba Isaac ni Jacob, allí no estaban los judíos, allí estaba Adán y Eva. Y Adán y Eva no eran judíos, no eran palestinos, era la pareja que Dios creó. Sigo leyendo. Allá en Génesis 3, versículo 22 dice, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida que estaba ahí en el Edén, y coma y viva para siempre, y sacólo el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Lo sacó del Edén, perdió el Edén. Perdió, además de la santidad que perdió la tierra que el Señor le otorgó para que la gobernara. Adán le entregó el cetro a Satanás. Y por eso es que allá en el concilio celestial dice Job que vinieron los hijos de Dios al concilio. Y entre esos vino Satanás. Y cuando el Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Qué le dijo Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. Porque le había sido entregada. Es más, en la tentación, el diablo le dice, porque a mí me ha sido entregada. Y entonces lo saca del Edén. ¿Sí? Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Si el hombre permanecía en el Edén, podía alargar su mano, tomar del árbol de la vida, comer, vivir eternamente siendo pecador. Entonces ahora, como no tenía acceso al árbol de la vida, al fruto que perpetuaba la vida, entonces ahora comenzó a morir, comenzó a envejecer y a morir. Iba a llegar un día donde iba a morir. Ya no tenía acceso al árbol de la vida. Entró la muerte. Obviamente no murió ese mismo día. Ese mismo día murió un cordero que era el símbolo del verdadero cordero que había de venir. Miren estas cosas de sencillas. Las estamos recordando nada más. Pero ya en Génesis 5:1, yo quiero ir a estos textos para ver en qué momento aparece Abraham. En qué momento aparecen los hijos de Abraham. ¿En qué momento aparece Isaac, el hijo de la promesa? ¿Qué promesa se le hizo a Abraham? ¿A través de quién? ¿En qué momento aparece Jacob? ¿Y en qué momento Jacob tiene descendencia? Tiene a sus hijos y entre esos hijos hay un varón llamado Judá.
de donde descienden los judíos. Vamos a ver cuánto tiempo pasó, hermanos. ¿Cuántas generaciones hubieron antes de Jacob, a quien el Señor después le cambia el nombre a Israel, de donde toman el nombre los israelitas, que andan tan creídos, diciendo hasta ahora que ellos son el pueblo y la nación escogida, después de haber rechazado a Cristo, al Mesías, cuando la palabra de Dios dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el mismo Señor, en una confrontación que tuvo con ellos, allá en el libro de Juan capítulo 8, les dijo claramente quién era el padre de ellos. Claramente les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y en la Biblia, las obras de Abraham, la Biblia da testimonio que Abraham obedeció los mandamientos de Dios. Y Abraham vio el día de Cristo, cuando Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. Dice el Señor Jesús, Abraham vio mi día y se gozó en él. Hermanos, nos vamos a llevar una sorpresa cuando veamos que todos esos profetas y esos hombres del Antiguo Testamento que hablaron con Dios, hablaron con Jesús, porque Jesús es el creador y el ángel de Jehová, que es Jesús, se presentó ante ellos y muchas veces ellos hablaron cara a cara con ellos, con Jesús. Y ahora vienen a hacer alarde de que son la nación santa, el pueblo elegido, cuando rechazaron al Mesías, cuando pisotearon su ley, cuando, cuando buscaron la salvación en sí mismos, la justicia propia. El Señor les dijo, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hermanos, el Señor Jesús les habló claramente. Y estos obviamente, al sentirse aludidos de esa manera, tomaron piedras para apedrearlo. En Génesis 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Vamos a ver las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Notan eso, hermanos? Allí ya dice que el hijo que engendró a Adán después de vivir 130 años fue ya no a imagen de Dios, sino a su semejanza, porque una de las cosas que Adán perdió, que el hombre perdió al pecar, fue la imagen de Dios, la santidad, la perdió y perdió el territorio. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Fíjese, conforme a su semejanza y a su imagen, la de Adán, ya no era la de Dios. Y lo llamó su nombre Set. Génesis 5:1. Allá en Génesis, en el versículo Génesis 5, en el versículo 4, sigue diciendo, miren las generaciones que pasaron. Voy a leer, y usted tiene su Biblia, esta letra es muy pequeña para que la lea en su celular. Abra su Biblia. El otro día una persona me escribió y me dijo, usted presenta ese poco de letras amontonadas que ni se entiende. Dije, Señor, por favor, le estoy dando la referencia. Tome su Biblia y lea. Lea, hermano, en su propia Biblia. Noten lo que dice Génesis 5:4. Abra su Biblia y lea, por favor. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Bueno, allí hay una particularidad, ¿no es cierto? Va a mencionar cuántos años vivió después de que engendra cada hijo. Entonces vamos a leer unos textos claros. Dice, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Noten el versículo 5.
Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 6. Ahora sí, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Miren que primero Set engendra a Enos, ¿cierto? El versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Ahora sí viene Cainán, ¿cierto? Ahora sí vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Ahora, ¿a quién engendra Enos? Vivió Cainán, dice 70 años y engendró a Mahaleel. Cainán engendró a Mahaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Vamos en Mahaleel ya. Aquí, hermanos, yo coloqué el texto aquí para mi referencia, no para usted porque la letra es muy pequeña, ¿verdad? Usted está leyendo en el texto que yo le di, ¿sí? Note usted. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió y vivió Mahaleel 65 años y engendró a Jared. Ya vamos en Jared. Vivió Mahaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahaleel 890 años y murió. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Llevamos en Matusalén, en el versículo 21. Versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Noten lo que dice el versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Versículo 28. Y vivió Lamec 180 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Fíjense que hemos avanzado desde Adán y ya vamos en dónde, hermanos? En Noé. Vamos en Noé. Hasta aquí no ha aparecido Abraham, ni Isaac, ni Jacob. No ha aparecido. Han pasado muchos años y no ha aparecido. Noé. ¿Cuántos años han pasado desde Adán hasta Noé? Aproximadamente 2000 años, hermanos. Porque a los 2000 años después del Edén fue que vino el diluvio. Dice el versículo 29, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Versículo 30, vivió Lamec, después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y era Noé de edad de 500 años y engendró Noé a Sem, a Cam y a Jafé. Cuando Noé tenía 500 años, engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafé. Hasta aquí no ha aparecido Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Génesis 9. Génesis 9 dice algo especial. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Les vuelve Dios a dar la promesa, la orden de fructificar, de multiplicarse y de llenar la tierra. En Génesis 9 ya ha pasado el diluvio. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hasta aquí estamos en Noé. No fue exclusivamente dada la tierra, toda la tierra a los israelitas o a los palestinos. Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Hermanos, hay una claridad. Dios hace un pacto con Noé, un pacto de no volver a destruir la tierra con el diluvio, con un diluvio de agua, ¿cierto?
y pone el arco iris como señal de ese pacto. Pero le dice, yo hago mi pacto con vosotros y con vuestra simiente, con vuestra descendencia después de vosotros. Génesis 10. Ahora sí vamos a ver, dice, a recordar, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Ya estamos después del diluvio. Ya han pasado 2000 años y hasta aquí no aparece ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Vamos a seguir. Génesis 11, abra su Biblia por favor y lea usted mismo en Génesis 11 porque aquí no lo va a poder leer, la letra es muy pequeña. Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem, uno de los hijos de Noé. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Y Arfaxad vivió 35 años, engendró a Sala. Versículo 14. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Versículo 16. Y vivió Eber 34 años y engendró a Peleg. Versículo 18. Y vivió Peleg 30 años y engendró a Reu. Versículo 20. Y Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Versículo 22. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Ya nos estamos acercando a Abraham, hermanos. Versículo 24. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré. Versículo 26. Y vivió Taré 70 años y engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Nacor y Harán eran los hermanos de Abraham. Acá, hermanos, en Génesis 11:26 aparece Abraham. Voy a seguir leyendo. Génesis 12. Ahora sí le dice el Señor a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los caldeos, de los babilonios. Sal de Babilonia, le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, ahora entra una nueva situación. Dios toma a Abraham y le dice, te vas a salir de allá de Babilonia y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar, la tierra de Canaán, por la cual ahora están peleando todos estos señores allá. Te voy a dar la tierra de Canaán. Pero la tierra de Canaán no era toda la tierra, era un pedazo de tierra. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Para qué tenía que irse Abraham a ese pedazo de tierra? ¿Para qué? Hermanos, Dios quería establecer con Abraham y su descendencia un modelo de vida para que Abraham enseñe a las naciones circundantes y a todas las naciones al verdadero Dios y que esas naciones paganas conozcan al verdadero Dios y se conviertan al verdadero Dios. Y noten lo que le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y bendecirte, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti solamente los judíos. ¿Eso dice, hermanos? Eso no dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas es todas, hermanos. A través de Abraham y su descendencia, todas las familias iban a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque iban a llegar a conocer al verdadero Dios, a convertirse al verdadero Dios, iban a recibir la bendición. Y Dios iba a bendecir la tierra, iba a bendecir la simiente, iba a bendecir la descendencia de Abraham. Todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, que hasta aquí ni existían. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, es claro y le dice, te voy a llevar a cierta tierra,
pero en ti, en tu descendencia, van a ser bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Y todas son todas, no solamente una nación. Es interesante, hermanos, empezar a ver esa historia desde las cosas tan sencillas como de Génesis 1:1. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 25, a partir del versículo 19, nos va a narrar a los descendientes de Abraham. Dice, y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. A ver, hermanos, ya ustedes, ya hemos leído a estas alturas y conocemos que Abraham, ¿cierto? Tuvo primero un hijo llamado Ismael. Cuando Abraham y Sara quisieron buscar la salvación por sus propios méritos, con sus propias obras, no esperaron en el Señor y dijeron, el Señor nos prometió ser padre de muchas naciones, pero se ha demorado, ayudémosle a Dios. Entonces, la misericordiosa Sara le ordena a su esposo acostarse con la sirvienta, con Agar, la egipcia. Y el misericordioso Abraham, obediente, le obedece y se acuesta con la sierva. Y entonces tienen un hijo que se llama Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Ahora, Dios iba a cumplirle la promesa a Abraham. Ah, que se demoró. Dios es fiel. Y Dios cuando promete, cumple. Ahora Dios le va a prometer a Abraham que su descendencia, que él será padre de muchas naciones. Pero noten lo que dice la Biblia. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Bueno, Abraham es hijo de Isaac, ¿cierto? Padre de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. Isaac. Por eso cuando oramos nosotros decimos Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob. Y de Jacob, que tuvo 12 hijos, entonces constituyeron las 12 tribus de Israel. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y esa es una experiencia que el pueblo de Israel, porque no son israelitas los que están peleando por la tierra, ¿cierto? No son en verdad israelitas. Los israelitas, hermanos, fueron, el templo de Jerusalén fue destruido y los israelitas, recuerden que fueron vez tras vez destruidos. Las 10 tribus de Israel fueron destruidas. Las dos que sobraron, las dos tribus que sobraron fueron llevadas cautivas a Babilonia y desaparecieron. Algunos judíos que quedaban en la época de Jesús fueron destruidos con su templo en el año 70 y los que quedaron vivos fueron dispersados a todas las naciones de la tierra, la famosa diáspora. Y se fueron a todas las naciones. Año 70. ¿Cuántos años pasaron del año 70 a 1948? ¿Cuántos años pasaron del año 70 a 1948? Cerca de 1900 años. Y entonces ahora vienen estos israelitas que no eran israelitas ya, eran franceses, alemanes, americanos, porque habían nacido en esas naciones. Ahora vienen, dizque a conformar un país llamado el Estado de Israel, apoyado por la ONU, apoyado por el Vaticano, para realizar sus planes. Eso lo vamos a ver en el tiempo. Entonces dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Batuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer. Noten, Abraham engendra a Isaac. Ahora Isaac le ora a Dios
por un hijo, ¿no es cierto? Con su esposa Rebeca. Y los hijos se combatían dentro de ella. Y concibió a Rebeca a su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y respondióle a Jehová, dos gentes hay en tu seno, o sea, Jacob y Esaú. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Nació primero Esaú, hijo de Isaac. Y después salió su hermano, trabada su mano el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Miren dónde aparece Jacob. Después de Abraham, después de Isaac, ahora nace Jacob, descendiente de Isaac. Y es hermano gemelo, hermano mellizo, perdón, de Esaú. Nace Esaú primero, pero cuando Jacob nace, nace agarrado del calcañar de su hermano, su plantador. Y fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Cuál fue la descendencia que tuvo Jacob? Miren que empezamos desde Noé, Sem, Cam, Jafet, los descendientes de Sem. Seguimos hasta Noé, llegamos hasta Abraham, ahora llegamos a Jacob. Interesante, ¿no es cierto? Y ya nosotros sabemos, hermanos, que Jacob tuvo 12 hijos. Y entre esos hijos nació Judá, de donde provienen los judíos, la tribu de Judá. ¿Cuál es la idea, hermanos, de empezar a estudiar este tema? Es ver realmente el papel de Israel en la profecía y ver la existencia de Israel en el pasado, en el presente y en el futuro. Si yo preguntara, ¿cuál fue el Israel del pasado? ¿Cuál fue o cuál es el Israel del presente? ¿Y cuál será el Israel del futuro? Hermanos, a responder esta pregunta tenemos que llegar. A responder esa pregunta. ¿Cuál fue el Israel del pasado? ¿Cuál es el Israel del presente? ¿Y cuál será el Israel del futuro? Interesante, ¿verdad? Porque alrededor de esto, el diablo ha levantado una falsa interpretación de la profecía. ¿Sí? Una falsa interpretación de la profecía. ¿Sí? Recordemos la promesa hecha a Adán. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, el protagonista de la salvación no es Abraham, no es Jacob, no es la descendencia de Jacob, los israelitas. A Jacob se le cambió el nombre, ¿recuerdan? Jacob por Israel. El protagonismo no es de ellos. El libertador, el salvador, es Jesucristo, hermanos. Y es en Jesucristo que se deben cumplir todas las promesas. Él es el creador, Él es el salvador, Él es nuestro intercesor. Enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, que es Cristo. El único que podía vencer a Satanás, vencer la tentación y vencer el pecado, Cristo. Dice Hechos de los Apóstoles, página 181, párrafo 1. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. A Adán. Hermanos, resulta de que los israelitas, miren, cada vez que yo voy a mencionar israelitas modernos, voy a hacer así, que es hoy en día, comillas, ¿no?
¿sí? Los israelitas están esperando un redentor, pero a Adán se le dio la seguridad de la venida del verdadero redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, de Génesis 3:15. Era para nuestros primeros padres, Adán y Eva, la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Hermanos, el Israel moderno, el Israel del Estado de Israel, están esperando un redentor porque rechazaron al verdadero redentor, rechazaron al Mesías. ¿Cómo pueden reclamar las promesas hechas a Abraham y a su descendencia cuando ellos rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo, rechazaron a la simiente de la mujer? ¿Cómo puede ser posible esto? Sin obediencia no se cumplen las promesas. Sin Cristo, imposible, hermanos, imposible que esa tierra sea tierra santa, imposible que el Israel sea restaurado, porque recuerden ustedes, hermanos, recuerden ustedes esto, hermanos, miren, todos aquellos que creen en el restablecimiento del pueblo de Israel allá en el Medio Oriente, que están apoyando la construcción del tercer templo, que van al muro de los lamentos a lamentarse por la diáspora, por haber sido esparcidos, están apoyando el sionismo, están apoyando la venida de un falso Cristo. Y el mundo cristiano está lleno de estas denominaciones que creen en eso, hermanos, apoyando la venida de un falso Cristo que los va a engañar. A Abraham se le dio la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Sí, a Abraham se le dio la promesa, pero esa promesa se le había dado a Adán antes. Y esa promesa había pasado, sí, en las generaciones hasta llegar a Abraham. Y fue a Abraham. Dios en su voluntad dijo, bueno, de Abraham, pero pudo haber sido de otro anterior, pero Dios escoge a Abraham. A Abraham se le dio la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Porque allá en Génesis 22:18, Dios le dice, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Todas las gentes. No solamente los judíos o los palestinos. Serán benditas todas las gentes, todas las naciones de la tierra. Y la Biblia dice allí en Gálatas 3:16, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente? Según la Biblia. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, todas las promesas se deben cumplir con Cristo, obedeciéndole a Cristo. Pero ¿cómo es posible rechazar, reclamar promesas, reclamar restauración, reclamar cumplimiento de la profecía, rechazando a Cristo? Eso es imposible. Y lo hemos entendido, hermanos, leyendo sencillamente unos textos de la Biblia, sencillos, que están ahí en Génesis. El mensaje, ahora noten eso, hermanos, mensajes selectos tomo 2. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el evangelio eterno. Hermanos, está haciendo alusión, alguien dirá, Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, que menciona, vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno. Noten lo que dice la sierva del Señor. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el evangelio eterno, haciendo referencia a Apocalipsis 14:6. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén. Hermanos, el evangelio eterno se declaró en el Edén a través de la promesa
hecha a Adán y a Eva. Y Adán y Eva creyeron en el Evangelio eterno, creyeron en Cristo, creyeron en la salvación, la aceptaron. Cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Entonces, ¿dónde fue que se dio la primera promesa de un Salvador? En el Edén. En el Edén, hermanos. Antes que Abraham fuese. Y antes, hermanos, noten, antes de Abraham estuvo Noé. Y antes de Jacob estuvo Isaac. Y antes de Isaac estuvo Abraham. Entonces dice, Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Entonces, hermanos, ahora esa promesa, ese Evangelio eterno dado en el Edén, que es Cristo, incluye la obediencia a la ley de Dios. Pero, ¿cómo puede haber, hermanos, obediencia a la ley? Rechazando el sábado, cambiándolo por el domingo, matando personas, matando ancianos, decapitando niños. ¿Cómo puede pensarse, hermanos, en que se puede reclamar las promesas haciendo estas cosas? El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual su carácter o los caracteres son formados a la semejanza divina. Entonces ahora Cristo viene, proclama el Evangelio, Él es el Evangelio eterno, y ahora a través de Cristo el hombre puede ser transformado en su carácter a la semejanza divina, aceptándolo a Cristo y obedeciendo su ley. Sin obediencia no puede haber reclamación de la promesa. Entonces recordamos el asunto de Abraham y Jacob, Abraham e Israel. Noten lo que dice. Lo que queremos hacer, hermanos, aprovechando aquí este diagrama que uno de nuestros hermanos nos compartió, es ver, hermanos, a lo largo del tiempo, cómo se cumplió este proceso, cómo se hizo este proceso, ¿sí? Acá, hermanos, vamos a explicar aquí, esa es la línea en el tiempo, ¿cierto? Y noten que partimos desde aquí. Abraham sale de Ur de los Caldeos, sí, de Babilonia, ¿sí? Y obviamente allí está la presencia en su momento, como descendiente de Abraham, eh, su hijo Jacob, a quien luego Dios le cambia el nombre a Israel, después de experimentar el cambio de carácter, esa noche de lucha, ¿sí? Y hermanos, pasan 400 años en Egipto por la desobediencia. Ese pueblo pasa 400 años en Egipto. Y llega un momento, como lo dice Oseas 4:6, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Tenían todo, tenían el santuario, tenían la ley, pero no habían entendido que era a través de la obediencia, a través de Cristo, que se tenía que realizar el cumplimiento de la promesa. Y entonces ese pueblo se divide y esas
10 tribus de Israel son destruidas por los asirios. Lo vamos a ver en detalle en estos días. Y las otras 2 tribus pasan 70 años en Babilonia. Se les escribe allá en Jeremías 25:11 que iban a pasar 70 años cautivos en Babilonia. Cuando esos 70 años están por cumplirse, Daniel se da cuenta de eso, lee, clama, y entonces ahora sí, hermanos, con las promesas de Dios de ser regresados a su tierra, viene ahora la profecía de Daniel, Daniel 9. Se le habían dado 70 años de misericordia para que regresen, para ser libertados de su cautividad allá en Babilonia. Y el Señor pone en práctica la regla del 70 veces 7. Y entonces ahora les da 490 años más de gracia. ¿Sí? Les da 490 años más de gracia allá en Daniel 9:24. Pero esas promesas eran condicionales. Y esas promesas, esos 490 años, hermanos, tenían que llegar hasta el año 34. Allí terminan las 70 semanas, según la palabra de Dios, según la Biblia. Allí terminan en el año 34. La última semana es del año 27, el año 34. Y en el año 34 había sucedido de todo. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, lo crucificaron, lo mataron, eligieron otro rey y dijeron algo especial. Cuando Pilato les preguntó, ¿he de crucificar al rey de los judíos? Ellos dijeron, no tenemos otro rey que César. Reconocieron en el César a su rey y dijeron que su sangre, la sangre de Cristo, recaiga sobre nuestros ojos, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, desde el año 70 se viene cumpliendo esa profecía, resultado de las mismas palabras de estos judíos. Que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué pasó con los judíos en el año 70? Ay, hermanos, la historia es tan triste de estos judíos que dice que las madres se comían a sus propios hijos, que la sangre, cuando los soldados del general Tito entraron a matarlos porque se refugiaron en el templo, algunos de ellos, cuando entraron a matarlos, dice que tenían que pisar sobre los cadáveres para seguir matando a otros. Y que esas calles, hermanos, que esa sangre corría por las gradas y por las calles de Jerusalén. Y desde ese año, hermanos, desde el año 70 hasta nuestros días, se está cumpliendo esa profecía expresada por ellos mismos. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hoy en día, estos descendientes de estos judíos, mueren por montones, tanto judíos como palestinos, mueren por montones. Se sigue derramando la sangre de ellos por haber rechazado a Cristo. Y todavía esperan que se cumpla en ellos la promesa de la restauración de Israel. Y esperan que esa última semana, que en el reloj evangélico, perdón, en el criterio evangélico, en el criterio de muchas denominaciones,
hizo que se pare el reloj de Dios y que la profecía de las 70 semanas no tenga continuidad, sino que haya un paréntesis de la semana 69 y que la última semana se va a cumplir en el futuro. Futuristas, hermanos, están esperando que venga un Mesías a restaurarlos, a libertarlos, a pelear contra las naciones, la restauración de Israel. Increíble todo esto, pero hermanos, en el año 34, lo vamos a estudiar detenidamente, en el año 34, ahora el reino es dado también a los gentiles. Esto no quiere decir que antes la salvación solamente era para los judíos y que el reino era dado solamente para los judíos. No, porque la simiente de la mujer, simbolizada en el Cordero, el Evangelio desde el Edén, había sido dado para todo aquel que crea, no solamente para los israelitas. Al extranjero que guarde mi pacto, que guarde mis sábados, al judío, al gentil. Entonces ahora ese evangelio se confirma para todo aquel que crea y se desecha a la nación judía como nación. Se esparce el evangelio a los gentiles. Y entonces, hermanos, ahora el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, la verdadera nación de Dios, está conformada tanto por judíos que se quieran arrepentir y rechazar y aceptar al Mesías que rechazaron, que lo acepten, tanto por judíos como por gentiles. ¿Y quiénes son los judíos? ¿Quiénes somos los judíos de esta época? Lo vamos a ver en esta semana. Todos aquellos hermanos que aceptemos a Cristo, los judíos espirituales, no en la carne, sino según el Espíritu, según la promesa. Hermanos, he querido avanzar hasta aquí para decirles, a pesar de que tengo unos minuticos todavía, para decirles que esto que estamos mencionando aquí apenas son los preliminares de lo que vamos a estudiar en esta semana. ¿Sí? Voy a utilizar unos minuticos más porque tengo tiempo todavía. Dice allá en Génesis 12:12, hermanos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le hace una promesa a Abraham, o sea, le va a confirmar la promesa que hizo a Adán. O sea, Cristo le promete a Adán, le recuerda la promesa que le hizo a Adán, ¿sí? Le recuerda y le dice, le pide, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te voy a mostrar una tierra. No te voy a decir dónde todavía. Por eso Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Salió por fe. Yo te voy a mostrar una tierra. ¿Sí? Y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solamente los judíos y los palestinos o los palestinos. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de Abraham y el pacto que iba a hacer con Abraham, que es lo que vamos a analizar también. Vamos a analizar los dos pactos y la ley. ¿Y en qué consistió el pacto que Dios hizo con Abraham? Porque aquí, hermanos, le está haciendo una promesa, ¿sí? Le está haciendo una promesa, pero esa promesa es el resultado de un pacto.
que Dios iba a hacer con Abraham y su descendencia. Hermanos, aquí está graficado, ¿cierto? Aquí está graficado el espacio que Dios le va a señalar a Abraham para que fuera, para que Abraham estableciera en este espacio una familia y que desde allí esa luz alumbrara a todas las familias de la tierra para que conozcan al verdadero Cristo, acepten al verdadero Cristo, se conviertan al verdadero Dios, obedezcan el Evangelio, obedezcan la ley. Dios le señala un pedazo, un espacio de tierra, ¿sí? Pero el plan de Dios, hermanos, era de que eso no sea solamente exclusivo para los judíos, ¿sí? Por eso, cuando el Señor, allá en Génesis 17, en el versículo 5, también le cambia el nombre a Abraham, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Las promesas dadas a Abraham. Ahora noten, hermanos, llega un momento donde el Señor, que le había prometido a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, ¿sí? De muchedumbre de gentes, llega un momento donde Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Si a través de su hijo se iban a cumplir la promesa, Isaac es el hijo de la promesa. Ahora Dios pide que Abraham lo sacrifique. Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, un modelo. Vamos a ver qué hay detrás de este acto, hermanos, del sacrificio que Dios le pide a Abraham. En la ofrenda de Isaac, Dios tuvo el propósito de prefigurar el sacrificio de su hijo. O sea que Dios le va a enseñar la lección a Abraham y le va a prefigurar en símbolos la muerte de Cristo, el sacrificio de su hijo. Y ustedes y yo conocemos la historia, ¿verdad? Cómo el mismo Abraham emprende el viaje alrededor de 72 kilómetros allá al sitio donde debía sacrificar a Isaac. Y llega un momento donde los que los acompañaban se quedan allí, los siervos que habían llevado, y Abraham le carga la leña a Isaac. Isaac es el que lleva la leña, la madera, prefigurando que Dios iba a cargar en Cristo, le iba a darle la carga en la cruz, donde iba a cargar los pecados de todos nosotros. En la ofrenda de Isaac, Dios tuvo el propósito de prefigurar el sacrificio de su hijo. Dice a fin de conocerle en la página 22, párrafo 3. Isaac era una figura del Hijo de Dios que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. O sea que Isaac estaba prefigurando a Cristo, ¿sí? Una figura del Hijo de Dios que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres. Hermanos, Adán, Adán entendió el evangelio y toda la generación, hasta Abraham, entendieron el evangelio. ¿En qué consistía el evangelio? Entendieron que era Cristo el evangelio y que era a través del sacrificio de Cristo que se iban a cumplir las promesas. Y entonces el pueblo de Israel rechazó a Cristo. ¿Cómo se pueden cumplir las promesas en ellos? Imposible, rechazando a Cristo.
Dios deseaba impresionar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres. Había de entender en su propio caso cuán grande era la abnegación del Dios infinito al dar a su hijo para rescatar al hombre de la ruina. Hermanos, Abraham, un hombre abnegado, un hombre que amaba a Dios, que no le negó ni siquiera a su propio hijo. En cierto sentido, hermanos, Abraham estaba representando al Padre, a Dios. Isaac estaba representando al Hijo. Y ahora Abraham debía entregar a su hijo en sacrificio. Y entonces Dios, al pedirle a Abraham que haga esto, estaba, hermanos, impresionando su mente en qué era que iba a consistir el evangelio de la salvación. El evangelio de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. El evangelio de la restauración de la tierra. Había de entender en su propio caso cuán grande era la abnegación del Dios infinito al dar a su Hijo para rescatar al hombre de la ruina. Para Abraham, ninguna tortura mental podría igualar a la que sufrió al obedecer la orden de sacrificar a su hijo. Qué duro debió haber sido para Abraham, ¿cierto? Obedecer esta orden de Dios. Padre e hijo edifican el altar. Y llega a Abraham el terrible momento de hacer saber a Isaac lo que ha hecho agonizar su alma durante toda esa larga jornada. Cuando ellos salen durante ese camino, Abraham iba angustiado, ¿no? Quizás lo miraba a su pequeño, al jovencito, y sabía que lo estaba mirando por última vez. Sabía que lo iba a sacrificar y que debía obedecer. Él iba a obedecer. Pero llegó el momento, dice, llega a Abraham el terrible momento de hacer saber a Isaac lo que ha hecho agonizar su alma durante toda esa larga jornada, que Isaac mismo es la víctima. Ustedes se imaginan, ustedes, hermanos, el momento en que Abraham le dice a Isaac, hijo, porque Isaac pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? En principio, Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Y esas palabras fueron proféticas. Dios se proveerá de cordero. Dios debía enviar al cordero que quita el pecado del mundo. Él hizo provisión del cordero. Pero llega el momento donde Abraham le tiene que decir a Isaac, el cordero, la víctima, eres tú. Ahora, Isaac era un hombre, un muchacho joven, vigoroso. Se pudo haber escapado, pero Isaac entendió el evangelio. Los judíos modernos, que hacen alarde de ser descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, deberían detenerse y pensar que Abraham entendió el Evangelio, que Adán entendió el Evangelio, Abraham entendió el Evangelio, que Isaac entendió el Evangelio, y el Evangelio se puede cumplir solamente a través de Cristo. Que todas las promesas y todo el pacto y todas las bendiciones de la tierra y del ser humano son posibles solamente a través de Cristo. El Hijo, o sea, Isaac, se somete al sacrificio porque cree en la integridad de su Padre. Está representando Isaac a Cristo. Se somete al sacrificio porque cree en la integridad de su Padre. Pero cuando todo esto está listo, cuando la fe del Padre y la sumisión del Hijo están plenamente probadas, el ángel de Dios detiene la mano levantada de Abraham y le dice que es suficiente. Y le dice, porque ya no mates al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, hermanos, antes de Isaac estaba Ismael. Entonces Isaac no era el único hijo
de Abraham, ¿verdad? Pero ya la hermana Ángela nos explicó qué significa esa palabra único, único en su especie, un hijo especial, monogenes. Así dice Génesis 22:12. Y lo cita la hermana White en el instructor juvenil del 1 de marzo de 1900, que también aparece en la matutina A fin de conocerle, página 22, párrafo 4. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, dice el apóstol Pablo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Noten cómo el apóstol Pablo, allá en Gálatas 3:14, dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces la promesa no es solamente para los judíos. La promesa no es solamente para aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esa promesa, hermanos, esa bendición dada a Abraham a través de Cristo Jesús, nos alcanza a nosotros los gentiles, a través de la fe que nos permite recibir la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos, porque esas promesas no fueron dadas exclusivamente al pueblo de Israel literal. Hay un Israel espiritual, no según la carne, sino a través de la fe, a través del Espíritu, en el cual podemos nosotros alcanzar. En Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, allá en Hechos capítulo 3, versículo 25, estas palabras se están pronunciando, hermanos, y la gente que está escuchando sabe, hermanos, que, como dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Otra vez, todas las familias de la tierra, no solamente los judíos literales. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Mire que el apóstol Pablo presenta, ¿cierto?, a Abraham como el padre de todos nosotros y que esa promesa se afirme para toda la descendencia, no solamente para los judíos literales. Bueno, hermanos, nos queda por seguir relatando, seguir conociendo y nos queda pendiente revisar cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? ¿Cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue el pacto que Dios había hecho con Moisés, que Dios hizo con Moisés? ¿Y qué es el nuevo pacto? Vamos a ver mañana, en las horas de la mañana, vamos a estudiar eso. Y vamos a repasar, hermanos, ese cambio de Jacob a Israel, porque esto es clave, hermanos, el cambio del carácter. Esto es clave para que los gentiles, nosotros, los que vivimos en esta época, podamos entender cómo se puede formar parte del Israel espiritual. ¿Sí? Entonces, hermanos, hasta aquí hemos avanzado. Gracias por su paciencia. Esperamos que con la ayuda de Dios, después de la escuela sabática,
el día de mañana podamos seguir presentando esta temática. Hermanos, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún aporte que hacer para que podamos dar por terminado entonces el tema de esta noche. Hermano Carlos. Sí, hermana Ángela. Bueno, entonces para ellos, para muchos, como el reloj se paró, el reloj del tiempo, pues de esta profecía, el reloj de Dios se paró. Entonces todavía no ha muerto Jesús. El Mesías todavía no ha muerto, o sea, Jesús, nuestro Salvador. Porque como se paró el tiempo, Claro, sí, claro, hermanos, para ellos, mire, para ellos el Mesías no ha llegado. Ellos están esperando al Mesías. ¿Sí? Ellos están esperando que esa última semana profética se cumpla. Y vamos a estudiar a lo largo de, miren, el objetivo de estudiar todo esto es estudiar el falso panorama profético con el Israel literal. Porque en los tiempos de Jesús, estos israelitas, estos judíos, estaban esperando el cumplimiento literal de que Cristo venga y acabe con todas las naciones, acabe con los romanos, acabe con todo el mundo y establezca su reino literal. Y el Señor les dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Ellos no entendieron el Evangelio. Por eso el Señor dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hoy en día, hermana Ángela y hermanos, hay muchos que profesan ser cristianos y están perdidos por falta de conocimiento, rechazando al verdadero Cristo y esperando que venga el Mesías, esperando que venga un Cristo y que venga a morir a la mitad de la semana y que se cumpla todos esos eventos que están escritos en Mateo, en Daniel 9, 24 al 27 de la última semana. Eso es, hermana. Eso lo vamos a estudiar a lo largo de todos estos días. ¿Está bien, hermana Ángela? hermano. Muy bien. ¿Hay O sea que alguna? Hermano muchos Carlos, van a, sí, muchos van a ser engañados cuando aparezca Satanás personificando a Jesús. Muchísimos. Claro que sí. Es que mire, detrás de esto, hermanos, está la actuación del diablo, preparando al mundo entero. Recuerden que allá en el Medio Oriente, uno de los objetivos, hermanos, tanto para los unos como para los otros, los objetivos del Islam, de los judíos, es reconstruir el tercer templo. Para ellos esa tierra es sagrada, para ellos el muro de los lamentos es sagrado, para ellos, hermanos, el objetivo de ellos es concentrar la gente allí, inclusive los cristianos los vemos yendo a Tierra Santa, que ya no es santa. A los adventistas los vemos yendo para allá, al pastor Gambetta lo vemos allá escribiendo las oraciones y poniéndolas allí. A los católicos los vemos allá, porque allá, hermanos, el diablo los está congregando, ¿sí? Allá el diablo los está congregando. Esas tres religiones monoteístas, judíos, los del Islam y los cristianos. Ellos están detrás de eso, de construir allá el tercer templo. Y tienen en este momento avanzadísimo un proyecto en el mismo sitio donde está el lugar de los cristianos, el lugar de los judíos, el lugar de los musulmanes para adorar. Y a pesar de eso, hermanos, están allí peleando por territorio, peleando por y matando niños y matando a tantas personas. Seguramente, hermanos, al terminar esta semana o cuando terminemos estos estudios nos vamos a dar cuenta de la realidad bíblica y cómo en el espíritu de profecía se presenta esta situación bien clara. Hermano Jairo, siga usted, hermano. sí, hermano. La profecía habla de los 400 años, ¿no? Pero por último ellos se quedaron 430, ¿cierto? Como esclavos. En Egipto. Sí.
Así es, hermano, sí. Así es, Bueno, 430 otra años. cosita. Sí, otra cosita. Eh, en el año 70, bueno, con la muerte de toda esta gente en el templo, entonces, después de ellos, los que quedaron fueron dispersos por todo el mundo, ¿cierto? Sí, Y después y por eso es que después les dieron un territorio, ¿no? sí, Que fue cuando Israel volvió otra vez a formar, volvió a formar como nación y como con el territorio de terreno, porque ellos se habían quedado sin un terreno, ¿cierto? ajá. Bueno, hermano Jairo, mire. Entonces lo que tenía yo estos días explicándole a Lee, Bueno, hermano Jairo, de eso sí, se trata, de eso se trata. sí, que yo le explicaba estos días, Saber, hermanos, de eso se trata. Ver en la Biblia y en el espíritu de profecía, ver la realidad y comparar con lo que está pasando y saber por qué fueron destruidos estas tribus de Israel, por qué fueron llevadas cautivas, por qué para ellos como nación se terminó la gracia. Y cómo a partir, hermanos, del año 34, cuando el Evangelio se da a se enfatiza hacia los gentiles, ya no hacia el pueblo judío como nación, porque había sido desechada, ¿sí? Como nación. Y a través de, hermanos, a través de una parábola, el Señor enseña la parábola de la viña, ¿sí? Cómo estos labradores malvados, ¿sí? Matan a los siervos enviados por el dueño de la viña, los matan a los profetas, simbolizados a los profetas, y después el dueño de la viña manda a su propio hijo y también lo matan. Dice, este es el heredero, matémosle. Y entonces la parábola termina diciendo que el Señor Jesús les pregunta, ¿qué, qué le va a hacer el dueño de la viña a estos labradores malvados? Y entonces ellos mismos dicen, pues los va a destruir, los va a desechar. Claro, ahora la viña es entregada a otros labradores y esos otros labradores están representando a todas las personas que acepten a Cristo, que acepten sus promesas, que acepten su ley, que le obedezcan y que se conviertan en el Israel espiritual. Ese Israel espiritual de ahora, hermanos, es el que el Señor, en ese Israel es el que va a cumplir el Señor la promesa de restauración de la tierra nueva del Edén y la promesa de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Y por eso, hermanos, eh, antes de que Cristo venga, aparecerá en la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? En esa noche. Y el Señor nuevamente, hermanos, hará su pacto con el Israel espiritual, que será el heredero de la tierra nueva. Hermanos, realmente tiempo nos va a faltar para estudiar todo esto, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco en lo básico, ¿sí? En lo básico para poder ilustrar y que los hermanos sepan realmente qué hay detrás de todo este sionismo, este movimiento sionista que se levantó cuando por allá, hermanos, a alguien se le ocurrió decirles a estos israelitas, a estos judíos dispersos de la diáspora, decirles que se les iba a dar un territorio y que se les iban a tener una tierra y que se les iba a formar un país por allá en 1896 y avanzó hasta 1948 cuando se cumple este asunto. Se crea el Estado de Israel y entonces comienza el derramamiento de sangre, comienza la pelea por el territorio y comienza el papado a apoyar al Estado de Israel y a matar gente a intervenir territorios hasta el punto, hermanos, de lo que estamos viviendo ahora. Pero detrás de esto hay un engaño de Satanás y eso es lo que queremos desenmascarar al final de todos estos estudios.
¿sí? Por eso es que estamos apenas haciendo unos preliminares, preliminares. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar, hermanos. Así que muchas gracias por haber permanecido con nosotros hasta esta hora y esperamos que esto nos genere un poco más de interés por ir a estudiar y por entender, eh, entender, hermanos, por eso a este tema se le ha puesto este título, ¿sí? Este título que es el Israel literal y su falsa interpretación profética. El objetivo no es, Hermano hermanos, Carlos, analizar detenidamente asuntos económicos o políticos, no. Aunque detrás de todo esto, lo único que hay es asuntos geopolíticos y económicos, ¿sí? Y hay un trasfondo espiritual de una falsa interpretación profética. Así que, hermanos, les pido que tengamos paciencia, vamos poco a poco avanzando en este asunto. Bueno, hermano Jairo, ¿iba a decir algo más? sí, hermano, es que yo estaba hablando, en el tiempito que estuve en Curazao hablando que estaba hablando con el hijo, explicándole que todas estas son un poco de mentiras que el mundo, o sea, al mundo lo tienen engañado, ¿no? Entre esas, pues, la tal pandemia que fue con el tal COVID, es una gran mentira y ellos no lo creen. El cambio climático, otra mentira, ¿no? Y ahorita el problema que están entre esas guerras también, otra mentira para el mundo. De acuerdo a lo que está estudiando hermano Carlos, pues entonces el mundo está engañado también con eso, porque dicen que como, bueno, esa guerra sea, otros hablan de hasta de una tercera guerra mundial, ¿no? Pero sabemos que todo eso está planeado por el papado, por todo eso, y por la tal ONU, que eso es de la misma gente, ¿no? El mismo papa y todo. Sí, claro que sí, hermanos. Nosotros sabemos a la luz de la profecía, por eso dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí nosotros no estamos siendo ni antisemitas, ni estamos a favor del uno, ni a favor del otro, y no nos interesa cuestiones políticas, ni económicas, nada. Tenemos que mencionar algunas cosas porque el trasfondo de todo esto es espiritual y nosotros, como adventistas historicistas, debemos conocer la historia. Hermanos, debemos conocer algo de la historia. Debemos saber cuál es el objetivo que se han propuesto estos con decir que esta tierra es santa cuando no es santa. ¿Qué ecumenismo de sangre hay? ¿Cómo es, hermanos, el objetivo de esta gente idear un plan macabro para hacerle creer a la gente que debe ir a Jerusalén, que debe ir al Muro de los Lamentos, que debe ir allá y que una vez salvo, salvo para siempre y que no hay que obedecer la ley? ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, hermanos, pues obviamente, ¿no? En un par de horas, pues no me es posible avanzar todo y por eso pido paciencia, hermanos. Esperamos que con la ayuda de Dios, pues podamos tener una idea general de lo que dice la Biblia y la profecía al respecto de esto. Bueno, hermanos, entonces, no sé, espero que hermanos me sepan entender. Ya llegará el momento de seguir estudiando y socializando este tema. Bueno, hermanos, Mano entonces vamos a Carlos, orar. mano Carlos, A ver, hermano Alfonso. mano Carlos, yo que me lamentaba porque no he llegado a ir allá en un tour y habían ido unos amigos. Hermano Alfonso, perdóneme, es que no le estoy escuchando bien y a veces los hermanos tenemos problemas del oído. Haga el favor, acérquese un poquito para poder escucharle bien. Hermano, que yo me lamentaba porque no había ido en un tour y esta noche me doy cuenta que, y lo doy gracias a Dios de no haber ido, como, como mucha gente y como muchos hemos estado engañados, ¿no? De no conocer, ¿no? Y Claro que que, sí, hermano. Sí, hay mucha gente que está engañada y, hermanos, los que van para allá, lo único que están haciendo es apoyando la, la construcción de ese tercer templo. Están apoyando, hermanos,
una serie de cosas. Detrás de todo esto están apoyando el sionismo. Hay una invitación a todas las iglesias cristianas que se hizo desde hace un tiempo atrás a hermanarse con el Estado de Israel y apoyar. Hermanos, las personas que son convencidas de ir allá y de apoyar con los recursos, los viajes, están aceptando que esa tierra es santa cuando ya no es santa, cuando ya las promesas de Dios han sido retiradas como nación para ellos, están apoyando la venida de un falso Cristo, de un falso Mesías. Están apoyando eso. Están allá haciéndole culto al dios Moloch, al dios de piedra, y están apoyando esa unidad de religiones, esa hermandad, hermanos, esa hermandad. El propósito de todo esto es unir las religiones. A pesar de que hay guerras y estas cosas y simulan y hay muertos y hay víctimas inocentes por allí, hermanos, detrás de esto hay unos intereses para unir las religiones. Y les voy a hacer escuchar, hermanos, las 20 razones que dan los católicos, las 20 razones que dan los católicos y los evangélicos para aceptar que ese Medio Oriente es tierra santa. ¿Sí? Bueno, hermanos, no me hagan más hablar porque aquí vamos a pasar Carlos, toda la noche. pero todo va a un solo fondo. Como dijo el Señor Jesucristo, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. ¿Qué significa eso de que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento? Vamos a estudiar en qué consistieron, en qué consisten los dos pactos y la ley. Vamos a estudiar lo que es la casa de Israel. Y bueno, todo eso lo vamos a revisar, hermanos. Por eso, muchas gracias por su paciencia. Esperamos que en la medida que pase, bueno, en el día de mañana podamos seguir adelante. Vamos a orar, hermanos. ¿Está bien? No sé si alguno de mis hermanos quiera voluntariamente, por favor, tomar la voz para orar. Hermano Carlos. Hermana Argenis, está bien. Vamos entonces, hermana Argenis, a orar. Bondadoso Señor, aquí de rodillas, este grupo de sus hijos, dando gracias por todos sus amorosos cuidados, por su divina protección a nosotros y a nuestros seres queridos, nuestras familias. Gracias, bondadoso Padre, por este sábado más, por este reposo, Señor, que el Señor anhela que sea para cada uno de nosotros una delicia. Bondadoso Padre, gracias por el estudio que se ha iniciado en este día. Gracias por el trabajo y el interés de nuestro hermano Carlos para despejar muchas dudas a Hermana, no se oye nada. las personas nos han hecho preguntas inquietas sobre lo que se escucha en las redes sociales de muchas iglesias, de muchos pastores, apoyando todas estas mentiras y enseñando errores al mundo. Gracias, Señor, porque nos va a permitir poder compartir con muchas personas